Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Tabaquismo. La salud se hace humo. Cuando no existía información sobre el daño que produce el tabaquismo, fumar era un placer, genial, sensual, como dice la canción. Pero hoy las cifras espantan y aunque México no está entre los 10 países más fumadores del mundo que se encuentran en Europa Oriental, las enfermedades derivadas de esta adicción dejan a nuestro país más de 40.000 muertos al año y otra cantidad similar en personas deterioradas por este mal. Las campañas contra el hábito de fumar son muchas, desde comerciales, donde nos muestran gente seriamente lastimada por el consumo de tabaco, hasta en los propios empaques, donde hace ya algunos años se anuncian los perjuicios que ocasiona el cigarro en cualquiera de sus variantes. Sin embargo, tanto mensaje de alerta no parece ser suficiente para el fumador que, desde muy joven, sigue inhalando humo en cantidades letales para su salud. ¿Qué tanto los gobiernos e instituciones privadas alertan sobre este hábito y con qué frecuencia? ¿Cómo se debe crear más conciencia entre la gente del mal muy comprobado que produce en la salud? Esta noche, sobre la mesa, pondremos este tema a consideración y examen de dos profesionales médicos que seguramente darán luz a varias interrogantes. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy obviamente no es la excepción. Desde luego. Y preocupa a todo el mundo y lo platicábamos recién fuera de micrófono y sí, trae aparejado otros problemas. Pero antes de cualquier cosa... Antes salúdeme, ¿cómo le va, señor? Mi compañera tendrá el honor de presentar a nuestros invitados. Desde luego, muy buenas noches, un gusto verlo, señor Ciccone, como todos los domingos. Desde luego, usted también, gracias por acompañarnos en Sobre la Mesa. Estaremos platicando del tema tabaquismo, la salud se hace humo. Y nos hacen favor de acompañarnos las doctoras Adelita Díaz Ramírez y la doctora Ileana Castañeda. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Ya sabes la dinámica de Sobre la Mesa, me permito leer un poquito nada más de su currículum porque es impresionante, señor Ciccone, como el de todos nuestros invitados. Y vamos a iniciar con la doctora Adelita Díaz Ramírez, quien es egresada de la licenciatura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con posgrado en neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, avalada por la UNAM. Actualmente, la doctora Adelita Díaz Ramírez es presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Ileana Castañeda. Ella tiene estudios en medicina en UABC, con maestría en Administración de Servicios de Salud en Escuela del Pacífico, con maestría en Salud Pública por la UABC, con diplomado en Nutrición Clínica por CETIS y en Sexualidad Humana por la Facultad de Medicina también de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente la doctora Ileana Castañeda es coordinadora del Programa de Salud y de Promoción Social. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, doctora. Bienvenida. Gracias. Pues iniciamos, señor Ciccone. Bueno, muchas gracias. Les reitero el agradecimiento de Anabelia. Y la primera pregunta es un poco amplia, pero trataremos de ver cómo me la pueden contestar, ¿no? Claro. Pero es, ¿a partir de cuántos años de consumo se produce esa intoxicación aguda llamada tabaquismo? Bueno, todo depende de la genética o la carga genética y ahora últimamente la epigenética de cada uno de los individuos para esto. Definitivamente hay estadísticas que repuntan en ciertos consumos, sin embargo no puede ser una regla de oro. Claro. Nosotros lo que vemos en el sector salud definitivamente es que está el tabaquismo en uno de los principales 6 causas de mortalidad en el mundo, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana, pero también es el que causa 4 de las enfermedades que más prevalecen en México, que son principalmente las cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades, incluso pues obviamente el cáncer y diabetes también. Entonces, si ven, son las 4 enfermedades crónicos con más prevalencia y que están relacionadas con el tabaco. Pero depende de la genética.
pero depende de Mencionaba cada otra individuo. cosa. Y la epigenética, Epigenética, últimamente. que me gustaría que me... Claro, que nos explicara. un Bueno, poquito. ahora con los estudios ya más a fondo de lo que es toda la genética, la carga genética y el estudio pues del genoma humano, se han identificado algunas estructuras, al EPI viene de encima o alrededor de los genes, que son unas enzimas que se pueden activar dependiendo el tipo de vida que lleve uno. Por ejemplo, la epigenética de la obesidad se ha estudiado por mucho que desde niños, si empezamos con el consumo de azúcar en edades que no se debe, activan estos enzimas que están alrededor del gen, y la predisposición a la obesidad pues la acelera, por La así favorece. decirlo. Ajá. Entonces lo mismo nos lleva a... Muy bien. Doctora Adelita. Ok, pues se ha estudiado el comportamiento de los pacientes que consumen el tabaco y tiene pues muchos componentes, ¿no? Más de 4,000 componentes, y el más importante pues es la nicotina, ¿no? De hecho, en un inicio pues solo la hoja, el consumo de la hoja, así inició todo. Esta nicotina tiene algunos receptores en el sistema nervioso central, y ya cuando una persona empieza a fumar, desde ahí empiezan a haber algunas cosas bioquímicas que se activan, y entonces esto a lo largo del tiempo pues induce la dependencia. Entonces, ¿a partir de cuánto tiempo empieza esto? Pues desde que empieza un paciente a fumar, unos 20 minutos, empiezan a haber ya cambios bioquímicos. Otra cosa, aparte de lo bioquímico, pues es como un componente psicosocial, ¿no? Algo de reforzamiento también, asociaciones que hace el paciente. Más o menos se estima que a partir de un año de una persona que continuamente ha tenido este hábito, entonces este paciente pues se hace fumador. No es que sea a partir de un año o 9 meses, entonces no, pero si ha de haber algún tiempo, en cuanto el paciente empieza a fumar, empiezan a haber ya algunos cambios. ¿Cuándo se producen los primeros indicadores de que la persona, el cigarro realmente le está haciendo daño? Ok. Hay un poco de confusión respecto a dependencia y habituación, ¿no? Algunas personas dicen, pues solo tengo hábito tabáquico. El tabaquismo es una dependencia, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia entre estas dos cosas es que una habituación es cuando una persona consume una sustancia y desea seguirla consumiendo, pero no de manera compulsiva. Cuando esto no ocurre así, cuando ocurre de manera compulsiva, entonces esto ya se está haciendo una dependencia. Claro. ¿Qué otras cosas indican dependencia? Que el paciente hace lo que sea por conseguir esa sustancia, ¿no? A cualquier medida. Y pues que también tiene efectos sobre su salud. Por ejemplo, alguien que está habituado al tabaco, al café, entonces pues sí hace algo de tolerancia, sí quiere consumirlo, pero no le causa efectos drásticos a la salud como lo hace el tabaquismo, por ejemplo, y otras drogas. ¿Hay alguna estadística que nos diga a qué edad promedio se empieza a fumar en México? En México, los adolescentes entre 12 y 17 años se han estudiado, más hacia los 17 años es como cuando incrementa. De la población, el grupo de población o el rango de población que es más adicta al tabaco está entre los 45 y 65 años, son los más adictos. ¿Hombres o mujeres? En ambos grupos. En ambos grupos. Más que los muchachos, las sí, personas mayores. Sí, más los mayores, fuman más y son más adictos, pero del rango de 12 a 17 años, los que van hacia 17 años, 17, 18, son los que fuman más de ese grupo. En México hay 11 millones de fumadores, más o menos, es la cifra que tengo. No sé si será tan exacta, pero hay 11 millones de fumadores. Yo creo que a lo que vemos ha disminuido el consumo de tabaco o se mantiene o va en aumento a partir del crecimiento de la población, porque todos estamos conscientes que hay
más, ahora sí que conciencia, para Claro. la redundancia, del tabaco. Hace años Desde te 2003. prevenían, pero no te asustaban, no veías en Las un imágenes empaque de tan cigarro impresionantes, unas ¿no? Las imágenes que cajetillas. realmente te asustan o asustan a quien vaya a fumarlo o no. Yo quiero saber si existe alguna estadística donde nos diga de 10 años a la fecha el consumo de tabaco de esos 11 millones que tenemos de fumadores ha disminuido, se mantiene, creció conforme a la población o no. De acuerdo a las estadísticas tenemos una disminución de los fumadores. Ok. Ahora hay más no fumadores que fumadores. El inicio, como bien lo comentaba la doctora, de hecho lo tenemos nosotros en el registro de la Secretaría de Salud a partir de los 10 años. Y es diferente, el que más consume, definitivamente coincido con la doctora, está entre los 15 y los 17 años. Es el que más consume cigarros. En cantidad. Exacto. Sin embargo, el que ya tiene la adicción y este problema es a Sí. partir de los 45 en adelante, ¿no? Porque seguramente lo fumó por mucho tiempo. Entonces, es por eso lo comentaba ahorita, es un poquito diferente entre la adicción al tabaco, que bien lo comenta y ya lo explicó la doctora, y quien fuma más. Entonces, de repente el que prende un cigarro y luego el otro, lo vemos más entre los 15 y los 17 años de edad, de acuerdo al ENSANUD, que es la encuesta nacional de salud, ¿no? Claro, usted hablaba al principio de algo genético, me imagino que hay personas que soportan más a igual condición de daño que pueden hacer, pero tienen mayor fortaleza física, o no sé cómo llamarlo, Ajá. los pulmones. Una constitución, La ¿no? constitución Así es. o los pulmones, porque tengo yo gente conocida de 86 años que tienen 72 años de fumador. Fumando. Sí. Que la cifra te resulta loquísima, ¿no? Dices, bueno, Sí, que asusta. 72 años, ¿cuántos cigarros fumó este hombre? Él sigue vivo, ¿eh? Así es. Y bien. Sí. Y entonces es una explicación que no se encuentra realmente claramente por qué pasa esto, pero bueno, la genética puede llegar a explicarlo Que todo. pareciera no tener mucha lógica, ¿no? Como el fumador de segunda mano, por Así ejemplo. es, ajá, y qué bueno que das la oportunidad de retomar este punto, porque como bien lo comenta la doctora, desde que inicia, desde la primera fumada del cigarro, ya hay cambios estructurales y bioquímicos en tu cuerpo, definitivamente. Claro. Sin embargo, ya de estas consecuencias que estamos hablando, que es las que nos alertan y estamos al pendiente, estas secuelas que podría traer estar fumando, la carga genética tiene mucho que ver. Hay gente que en muy poco tiempo ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, hay gente que la desarrolla con mucho más tiempo, ¿no? Todo depende. Hay gente que la desarrolla por el humo de la leña, que cocinó todo el Sí, tiempo con también, leña, ajá, exactamente. y hay gente que sí fue por el cigarro, hay gente por el humo de segunda mano incluso, Claro, ¿no? es lo que mencionaba Anabelia. Yo también tenía esa pregunta. ¿Qué tanto el humo de segunda mano sí perjudica realmente? Sí perjudica a quienes están rodeándolos. Hay un gran porcentaje de gente que se ve afectada. Esto ya se ve desde hace años, desde los 50 se empezó a estudiar que las esposas de algunos fumadores se enfermaban de enfermedades pulmonares y entonces ahí se empezó a estudiar un poco la asociación, ¿no? de las personas que tienen están expuestos a este humo de tabaco ambiental, se llama ahora. Entonces, están en gran riesgo no solo de enfermedades pulmonares, sino también hasta de cáncer de pulmón. Entonces es importante y por eso se ha tomado en cuenta como una de las estrategias para proteger a la población de enfermedades que están asociadas al tabaco, ¿no? Claro. Que son estos espacios libres de humo de cigarro. Una de estas sería, por ejemplo, la relación entre el tabaquismo y la EPOC o la CEPOC. Así es un 80% de los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se llama EPOC Sí. está asociado a tabaco. Y el demás porcentaje pues son otras cosas, humo de leña, por ejemplo. ¿Se puede evitar ser fumador con tratamientos, con parches, se puede evitar? Sí. Con fuerza Hay de voluntad. tratamiento para dejar de fumar. En las encuestas también nacionales de adicciones se ha tomado en cuenta este factor. Entonces les preguntaban a los pacientes, o más bien a los fumadores, ¿te has fijado en todo esto que viene en la Las cajetilla? imágenes. Sí, bueno, y un
al menos un 80% se fija mucho en esto, ¿no? Un 26% viendo estas instrucciones en la cajetilla han dejado de encender un cigarrillo por las advertencias, ¿no? Y un 80% de estos fumadores también saben que hay un tratamiento para dejar de fumar o han escuchado, ¿no?, que hay terapia para dejar de fumar, pero curiosamente solo un 2% de ese 80% acude a algún centro para recibir tratamiento. Y un porcentaje también pequeño acude a consejo médico o también se puede hacer por vía telefónica. Entonces es como muy contrastante, ¿no? Usted hablaba que a partir de los años 50 más o menos se empieza a detectar que el humo de segunda mano perjudica. Quiere decir que hasta ahí, por ejemplo, un papá que fumaba en la casa estaba perjudicando a sus hijos, a un recién nacido. ¿Se le perjudica más a un niño chiquito que a un adulto o es lo mismo? Pues y la pregunta es básica, pero no sé si en el desarrollo es más peligroso fumar a alguien delante de alguien que tiene un niño que tenga 5 o 6 años, Como una embarazada o también. una embarazada o un adulto. Todo también depende de pues muchos factores, ¿no? El tiempo que está uno expuesto a ese humo de cigarro. Se ha estudiado esto un poco y unas 8 horas estando expuestos, nosotros que no fumamos, equivale a 8 cigarrillos, casi como un cigarrillo por hora que no te estás fumando, sino solo por esa exposición. Entonces lo que pasa en los niños es pues otros factores también que corresponden a su edad y aparte el tiempo que están expuestos, ¿no? Claro, Okay, claro. Están niños, pero tal vez así crecen con esa exposición hasta la adolescencia o algunas enfermedades que tengan también asma, por ejemplo, ¿no?, que se incrementan con esta exposición. Claro, sonaba un poco exagerado cuando, si recuerdan, cuando en los restaurantes o en los casinos separaban al fumador de los Sí, no las áreas de fumadores, fumar y que no todavía fumar. sigue. Yo no sé qué tanta incidencia hay en el aire para que al separar solamente porque esté separado por 3 metros y diga desde aquí Ya no se estés fuma, expuesto, ¿no? me protege. O el humo la volatilidad del humo depende mucho de la absorción, depende o el daño es el mismo. Sí, no, sí depende de la volatilidad y la distancia que deben de tener. De hecho, por eso las reglas y toda regulación sanitaria así lo determinan. Sin embargo, sí hay algunas áreas que no están limitadas por este espacio reglamentario y definitivamente estás en el área de no fumar y estás fumando porque Claro. no te separa más que otra mesa, ¿no? O una línea y ahí dice no fumar. De repente era un poquito más estricto en las discotecas y este tipo, Sí. últimamente ya no, y ahí no hay área de no fumar o fumar, y si tú vas a una discoteca, aunque tú no fumes, sales como que hayas fumado todas las horas que Impregnado de estuviste cigarro. ahí, sí, claro, y fumando, pues, todo lo que se fumó a tu alrededor, Claro. ¿no? Ajá. ¿A partir de qué momento en que la persona empieza a fumar se le empiezan a dañar los órganos y empieza a tener repercusiones? ¿O depende también de todos estos factores, la genética, el tiempo de exposición, son muchas cosas? Así es multifactorial, definitivamente. Y la exposición, el tiempo de exposición, el tipo de persona, si padece o no alguna enfermedad, si tiene alguna enfermedad agregada ya, Sí. si es una enfermedad, una persona inmunocomprometida, Con hipertensión. que ya tenga algunos antecedentes y obviamente todo esto de la carga genética que habíamos estado hablando. Entonces, todo esto influye, es multifactorial todo lo que se puede agregar o no. Como latinos o como mexicanos, ¿qué tanta predisposición tenemos Para, a padecer, por ejemplo, cáncer de pulmón, ¿no? para cáncer de Sí. pulmón, la población que está más en riesgo es la afroamericana. Afroamericano. Y luego los latinos y los caucásicos están un poco más protegidos, ¿no? Serían como afroamericanos, asiáticos y luego caucásicos, latinos. ¿Cuál es la razón médica de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué una raza es más susceptible a dañarse con el tabaco que otra raza? No, Pues es igual cuestiones genéticas. cuestiones genéticas. La genética en estas enfermedades a veces determina, porque como decíamos hace unos momentos, hay gente que fuma y dice, pues
conozco a alguien que ha fumado toda su vida y Claro. nunca presentó la enfermedad, pero es un volado. Con la genética, están dependiendo básicamente de su genética. Es jugar con la salud, Así digo, es. porque no queda otra. Ahora, ¿fuma más o menos el que está más educado o fuma más o menos el que mimetiza, el que como el tío fuma, la mamá fuma, él fuma? O la persona que en un hogar que no hay fumadores y se le educa al muchacho o a la chica que no se debe fumar, previene más eso, nos da mejor resultado. Aunque claro, tenemos que el muchacho va a la universidad o a la escuela y puede fumar de todas maneras, pero el ejemplo cunde ahí en fumar o no fumar, un poco como la bebida, ¿no? Dicen, si tienes papás que toman, el niño va a tener, tarde o temprano va a mover esa curiosidad. ¿En el tabaco pasa lo mismo? Pues hay cosas que han ido variando durante el tiempo, ¿no? Inicialmente el hábito tabáquico era como que daba cierto estatus, ¿no? Exacto, o que cierta sí, claro. población de cierto estatus económico o social tenía ese hábito. Claro. Pero ahora se ha visto que muchos países en vías de desarrollo han tenido un incremento exponencial en las últimas décadas. Y alguna literatura sobre adicciones menciona que es en población marginada, pues, ¿qué les queda? ¿Cómo puedes Satisfacer claro, claro. algunas cosas, pues, con algunas adicciones, y dentro de estas entra el tabaco? Entonces, que falta fomentar ahí un poco otra forma de que ellos manejen ese estado. Sí, la misma carencia lo que hace es incentivar para que haya una satisfacción, aunque sea dañina, en este caso Sí. en el cigarro. Si me permite, señor, ya vamos a ir a un corte y como la doctora ¿Tan rápido? no nos va a acompañar en la otra media hora, ella forma parte, como mencionamos y como sabemos, pues es la presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California. Yo creo que sería interesante, señor Chicone, que nos comentara pues qué se hace en claro. esta sociedad, ¿no? Para que la ciudadanía esté un poquito familiarizada y por qué es importante que exista, desde luego. Muy bien. La Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, que se empezó a formar como en los 90s, está formada por unos 25 miembros ahora. Muchos hemos formado parte de la sociedad en los últimos años, hemos ido agregándonos. Y la sociedad, pues, entre otras cosas, tiene la finalidad de fomentar educación médica continua, o sea, seguir actualizando a los neumólogos de Tijuana y de Baja California en general, y aparte realizar algunos eventos, talleres para médicos de otras especialidades o médicos generales, y también para la población en general, ¿no? Algo de educación. Mucho queremos, para nosotros es importante dar a conocer temas como este del tabaquismo, para que las personas se acerquen a nosotros, a cualquier especialista en enfermedades respiratorias o cualquier médico general, para recibir consejo, algo que nosotros llamamos consejo breve, algo de información sobre los beneficios y algunas cosas que pueden empezar a hacer para dejar de fumar. Uno de los objetivos o finalidades de la sociedad es precisamente eso, ¿no? Fomentar la información para que haya una mejor salud en el estado. ¿Tienen alguna página que se pueda consultar? Tenemos una página de Facebook que es Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California, ACE. Y con redes sociales nosotros procuramos hacer algo de campaña publicitaria para informar tanto a los médicos como a la población general. ¿Interaccionan con la gente si la gente pregunta? Sí, claro que sí, les contestamos. Es importantísimo. Claro, es educar. Muy bien. Así es. No sé cómo estábamos con el tiempo, ya me asustaste con el reloj, pero... No quise asustarlo, hay que asustarnos, pero con el cigarro, con eso sí es un tema. Claro, eso y sí es pues para... a ello obedece obviamente que tengamos a dos expertas. En la siguiente media hora, bueno, nos va a acompañar el doctor Carlos Marcel Chavarría Duarte, integrante también,
de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California, y pues hay mucho que hablar en torno a esto, señor Ciccone. Yo creo que es responsabilidad y conciencia de todos los sectores, nosotros como papás también al momento de tomar el cigarrillo. Y como usted comentaba, tenemos al pequeño al lado de nosotros, ¿qué ejemplo le estamos dando, ¿no? Cuando nos pregunte sobre el mamá, papá, ¿es malo fumar? Entonces yo creo que es importante darle una explicación y educarnos y conocer Yo creo que un a poco esta altura sobre de la el tema. civilización nadie duda de que es malo el cigarrillo, ¿no? Así es. Que le puede hacer daño más a uno que a otro es otra cosa, pero que es malo Claro. es una generalidad, ¿no? Muy bien. Entonces le agradezco mucho, doctora a ustedes por la Adelita, invitación. y estamos abiertos a cualquier difusión de este tipo para ustedes, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Adelita Díaz Ramírez, presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California. La doctora Iliana permanece con nosotros, como usted también debe de continuar con nosotros en Sobre la Mesa. Hacemos una pausa, volvemos con más. Ya estamos de regreso en Sobre la Mesa con el tema tabaquismo, la salud se hace humo, y nos acompaña el doctor Carlos Marcel Chavarría Duarte, quien ya se incorpora a esta media hora de Sobre la Mesa. Doc, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le platico un poquito sobre su experiencia, su currículum. El doctor Carlos Marcel Chavarría Duarte es egresado de la licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, con posgrado en Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, institución avalada desde luego por la UNAM. Actualmente el doctor Chavarría Duarte forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Baja California. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y continúa también con nosotros la doctora Iliana Castañeda. Pues iniciamos, señor Ciccone, y nos comentaban una estadística que nos llama la atención. Doctor, platíquenos sobre este dato referente a cuántos cigarros se considera, o mejor dicho, a los cuantos cigarros que una persona pues ya fumó o consumió se le puede considerar como fumador. Precisamente hay un dato. O Claro, que lo perjudicó el tabaco. O que le ¿no? perjudicó, sí. Sí, estas estadísticas han sido de mucho interés para los investigadores. De hecho, pues se ha tratado siempre de investigar cuál es el punto de corte para decir si el paciente o la persona Sí. que fuma tiene mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. Nosotros utilizamos alguna definición que es el paciente que ha fumado más de 100 cigarrillos en toda su vida ya se puede considerar significativo. Sin embargo, algunos artículos recientes que se han publicado en revistas científicas nos dicen que incluso los pacientes o las personas que fuman de manera ocasional ya pueden empezar a tener riesgo de padecer cáncer pulmonar. Entonces, realmente no se tiene una cifra que sea segura para nosotros decir, bueno, si fuma de manera ocasional, no va a tener cáncer de pulmón o no va a tener una enfermedad, ¿no? Porque han sido publicados estos nuevos artículos en donde fumadores ocasionales llegan también a presentar cáncer de pulmón. Depende de todos los factores que veíamos, ¿no? Claro, depende de todos los factores genéticos y de cada paciente. Si hablamos con la doctora Adelita recién de precisamente de la cantidad o cómo se define esa cantidad para que una persona se sienta deteriorada por el cigarrillo. Ya sabemos que esto dejó de ser un quizás, esto es una realidad, es decir, el tabaco hace daño, si fumas más obviamente tendrás más daño, y estábamos hablando con estadísticas de 11 millones de fumadores en México, 40.000 muertes al año, se supone que esa es la cifra, que vienen derivadas directamente del cigarrillo. Ahora, hay otras enfermedades que el cigarrillo las detona, ¿como cuáles? Claro, definitivamente la más importante de todas es el cáncer de pulmón, ¿no? Porque hasta el 80-90% de todo el cáncer de pulmón se puede atribuir al tabaquismo. Secundariamente, pues vienen todos los padecimientos respiratorios, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que comúnmente se conoce como bronquitis crónica o enfisema, y de ahí empiezan a surgir otras enfermedades fuera de lo pulmonar, ¿no? Tal que es el caso de las enfermedades cardiovasculares, como infarto agudo al miocardio, o evento cerebrovascular, conocido como embolia, ¿no? Comúnmente. Y además, pues tiene un potencial, los componentes del cigarrillo tienen un potencial carcinogénico a diferentes órganos, no solamente en el pulmón, sino que es capaz de generar cáncer de pulmón en esófago, en estómago, en ¿Tráquea riñón, también? en tráquea, en laringe,
en vejiga, ¿no? Entonces, la gama de enfermedades que puede ocasionar el tabaquismo es muy amplia. ¿Puede haber cáncer de pulmón, doctor, en alguna persona que nunca fumó? Sí, definitivamente. Como les decía, entre el 80 y 90% es atribuible al tabaco. Sin embargo, hay más o menos un 10%, algunos manejan una cifra un poquito menor de cáncer no asociado al tabaquismo y que tiene también algo que ver con la genética, ¿no? En donde llega a haber alguna mutación en las células y esas células mutadas empiezan a crecer y es cuando se desarrolla el cáncer. Y bien, también hay otras exposiciones fuera del tabaquismo que también se consideran como riesgo, ¿no? También para padecer cáncer de pulmón. Por ejemplo, los trabajadores del asbesto. El asbesto es considerado un factor de riesgo también importante para cáncer de pulmón e incluso las señoras o las personas que cocinan con leña o carbón, ya se ha demostrado que esa exposición también pudiera Tener una relación como factor de riesgo para cáncer. ¿Qué hay de cierto cuando dicen el tabaco en sí, es decir, el habano, causa menos daño que un cigarrillo porque tiene menos química? ¿Qué tan de cierto hay? Bueno, en ese sentido, los puros, por ejemplo, se han visto que están un poquito más asociados a cáncer de lengua, por ejemplo, o de boca, o de estructuras más de vía superior, porque la técnica del fumador cuando fuma un puro no lo inhala hasta la parte distal, que son los bronquios, ¿no? Entonces, esa irritación o inflamación que produce el tabaco a nivel local lo absorbe claro. y el tipo de cáncer más asociado viene siendo para puro el de vía respiratoria superior, pero sin embargo cierta cantidad se inhala y también es considerado riesgo el fumar puro para el de pulmón. O una pipa. Sí, de hecho la pipa, por ejemplo, es un poquito equiparable a cuando se fumaban los cigarrillos sin filtro, que fue más o menos para inicios de 1940, ¿no? Que los cigarrillos se fumaban sin filtro, entonces toda la sustancia y químicos entraban mucho más directos al pulmón, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, hoy han salido algunos cigarrillos que son conocidos como light, ¿no? O que tienen supuestamente menos químicos. Sí. Pero eso promueve a que fumen mucho más cigarrillos y que la inhalación sea mucho más profunda, incluso cuando fuman este tipo de cigarros, porque el efecto de nicotina no lo alcanzan igual que con un cigarrillo convencional. Entonces esto ha provocado que en este tipo de pacientes el cáncer se presente mucho más distal, a nivel de los bronquios más distales, ¿no? ¿Por qué tanta controversia con el cigarro, y esto es para los dos la pregunta, con el cigarrillo electrónico? ¿Por qué se decía que era la solución y luego que no? Y eso es lo que leemos a diario. Claro, creo que el cigarrillo electrónico es un tema muy interesante y ha sido pues muy debatido y muy controversial, muy polémico, claro. El cigarrillo electrónico pues es un dispositivo que nos permite o que les permite a las personas inhalar ciertas sustancias que vienen vaporizadas. Algunos de ellos contienen nicotina u otros nada más tienen saborizantes. Sin embargo, se ha visto que incluso inhalar cigarrillos electrónicos también estamos inhalando cierta cantidad de carcinógenos y que en cierto grado pudiera ocasionar cáncer de pulmón, ¿no? O algunas otras enfermedades. Por ejemplo, los vaporizadores se han asociado a enfermedades como una enfermedad conocida como bronquiolitis obliterante, porque inhalas una sustancia extraña y el cuerpo responde a esa sustancia extraña, ¿no? Incluso ha habido casos de explosiones también al utilizar cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces ha sido muy controversial. La literatura no hay mucha como para inclinarnos hacia algún lado, ¿no? En lo personal, yo no recomiendo el cigarrillo electrónico como una alternativa para dejar de fumar y de hecho la FDA no lo ha aprobado como tal, como alternativa para dejar de fumar, porque a final de cuentas no estamos modificando esa conducta o esa habituación de la que hablaba la doctora Díaz, porque seguimos haciendo el mismo movimiento, la misma actitud. En cierta medida, las dosis de nicotina no están tan reguladas como el tratamiento que se utiliza para dejar de fumar, ¿no? Y de todas maneras seguimos inhalando, así que de alguna manera más profundo, menos, pero exacto. Y por otra parte está la otra opinión controversial que dice, bueno, es que hay pacientes o personas que fuman que han intentado todos los tratamientos y las opciones que tienen para dejar de fumar y no han podido, y lo que les ha funcionado más o menos es el cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces por eso se vuelve un tanto controversial. Y la evidencia no es mucha todavía, pero en lo personal yo no lo recomendaría como un tratamiento para dejar de fumar. ¿Puede llegar incluso a ser más dañino el fumar que fumar marihuana, por ejemplo, que fumar el cigarro tradicional?
El fumar tabaco Tabaco. que Fumar fumar tabaco, marihuana. exactamente, Bueno, sí. el tabaco pues tiene muchísimos componentes, ¿no? Tiene, ya mencionaba la doctora que tiene hasta 60, por ejemplo, compuestos que se han estudiado que son carcinogénicos. La marihuana no tiene tantos compuestos carcinogénicos, pero sí se han hecho estudios para ver si afecta de alguna manera la salud respiratoria o los bronquios. Y ha habido estudios que han encontrado que individuos que fuman marihuana tienen cierta hiperreactividad a los bronquios o tienen modificación en su funcionamiento respiratorio, esto medida con unas pruebas de función respiratoria. Entonces, sí afecta, definitivamente afecta, ya hay evidencia de que afecta. Sin embargo, pues a lo mejor no tiene tantas toxinas como lo tendría el tabaco, ¿no? Pero pues, no es algo que aconsejemos Sí, desde luego. precisamente por estos Digo, cambios. para Es una dimensionar planta el- contra una hierba, ¿no? No, pero aparte es Sí. totalmente diferente, ¿no? La adicción entre uno y otro, con el tabaco. Se pueden hacer los estudios por muchos años. Con el caso de la marihuana, los estudios que se inician, a veces nos topamos en la literatura que se detienen, porque lo que sí se ha demostrado es que a veces el consumo de la marihuana lo que hace es que abre las puertas para el consumo de otras drogas. Ajá, Empiezan con la exacto, marihuana. empiezan con la marihuana y terminan con otras drogas. Entonces, Actúa como detonante de... exacto, para las adicciones. Entonces, el estudio ya no se puede ver si el paciente o no tuvo algún problema como tal, como con el tabaco. El tabaco que lo puede uno ir siguiendo por Se años. queda muy definido, ¿no? Exacto, ajá. Que es algo similar, algo, sí. perdón, con lo Sí, que no, pasaba adelante. con el cigarrillo electrónico. También Sí. es algo criticable porque algunos opinan que puede ser, como dice la doctora, una puerta de entrada para que el paciente pueda utilizar algunas otras drogas o el mismo tabaco, ¿no? Afortunadamente, las personas que utilizan el cigarrillo electrónico es un porcentaje bajo de los que no ha fumado y que inician con el cigarrillo electrónico, pero ese porcentaje bajo pues pudiera dar entrada por lo atractivo en los jóvenes, en los adolescentes, para que usen el tabaco y después sea puerta de entrada para algunas otras drogas. ¿Cómo funcionan los parches? ¿Qué hace un parche para dejar de fumar? Los parches vienen, esos sí están regulados y traen una dosis ya especificada de nicotina. Entonces el parche se aplica en alguna región del cuerpo y va liberando cierta sustancia o más bien nicotina regulada durante todo el transcurso del día. Hay parches que duran su efecto 24 horas, hay parches que duran un poquito menos de tiempo, pero el objetivo de esta terapia, que se conoce como terapia de reemplazo sustitutiva de nicotina, pues es evitar la abstinencia, ¿no? Porque la abstinencia es frecuente que sea esa la razón por la que el paciente vuelve a recaer. El paciente que ya dejó de fumar presenta síntomas de abstinencia y pues rápidamente vuelve a recaer y vuelve a fumar. Entonces el parche de nicotina mantiene más o menos cierto nivel de nicotina para evitar la abstinencia y después se va reduciendo el nivel de nicotina hasta que el paciente se va habituando nuevamente a no tener niveles de nicotina en sangre. Se regula el paciente. Exactamente. ¿Por qué durante tantos años nos hicieron creer de que el cigarro calma? Que cuando una persona está Calma la ansiedad. nerviosa, calma la ansiedad y fuma. ¿Por qué? Tiene cierto efecto de disminución de ansiedad y de relajación y de hecho actúa, como también decía la doctora, a nivel central, en unos receptores a nivel central y una vía que nosotros conocemos como dopaminérgica. Al liberar esta sustancia que se llama dopamina, el cuerpo siente cierto placer. Alivio. Y alivio y relajación. Entonces ese también es un motivo por el cual se vuelve después una adicción y el paciente o la persona quiere sentir nuevamente esa sensación de relajación y hay un tipo de tabaquismo que se asocia precisamente al estrés, ¿no? Personas que viven bajo cierto estrés todo el tiempo, pues quieren fumar para sentir esa calma Ese y esa alivio, relajación. claro, Pero precisamente eso lo evitamos con el reemplazo de nicotina. Claro. Y otras recomendaciones que damos nosotros para cuando el paciente quiere dejar de fumar, como agarrar otras actividades. El hacer ejercicio, por El hacer ejemplo, ¿no? Cuando uno hace ejercicio. ejercicio Sí, sí, sí. y también se liberan esas sustancias, y ustedes que son Exacto. los médicos, no sé si sean las mismas, pero es esa Sí. sensación No, de y bienestar. muchas más, las mismas y muchas más y mejores, más placenteras incluso que te da el ejercicio que no te da el tabaco, ¿no? En el caso de la marihuana, entonces, ¿por qué a un enfermo se le recomienda marihuana? ¿Lo apacigua, lo distrae, lo calma? Ok, hablando ya de la marihuana Sí. con usos medicinales, Medicinales, terapéuticos, se ha utilizado más para el dolor, principalmente. Sobre ¿Calma todo, el dolor? ¿Distrae? ¿Qué hace? sí, calma el dolor. Calma. Ajá, ¿Eso por como analgésico? estos bloqueos de estas sustancias químicas en nuestro cuerpo que hacen que las neuronas transmitan los impulsos nerviosos. Puede bloquearlo
para que deje de Como estarse un analgésico. transmitiendo. Así es. Ok. Se utilizan sobre todo más en los pacientes oncológicos, ¿no? Sí, con Precisamente. cáncer. Claro. Ajá. Doctor, ¿qué tanto apoyo tienen ustedes, los que por supuesto defienden el no fumar, del gobierno? ¿Qué tanto apoyo el gobierno les da en dinero, en campañas, en algo que se traduzca en cosas positivas que le lleguen a la gente? Bueno, yo creo que esa aportación pues es una piedra angular para que una campaña o para atacar esta epidemia del tabaquismo funcione, ¿no? Yo creo que la doctora sería la más adecuada ya que está ahí en Secretaría de Salud, Gracias. pero a lo mejor falta un poquito de mayor aporte, mayor apoyo a través del gobierno para formular un poquito más de campaña. No sé si la doctora quiere ampliar un poquito más este tema porque sería la más indicada. Definitivamente, o sea, lo que estamos viviendo ahorita en el país, y todo el mundo lo sabemos, es una disminución tremenda en lo que son los presupuestos, y salud Sí, no ha sido, recortes. no se ha salvado de estos recortes presupuestales desde el nivel nacional, nivel estatal, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que tenemos nosotros como institución pública, hablando de la Secretaría de Salud, que podemos hacer las alianzas con los colegios, incluso con asociaciones civiles, para poder llevar a cabo este tipo de campañas. Yo creo que para poder ser eficientes y eficaces en la situación que actualmente nos encontramos, la única manera es de aliarnos. Entonces, yo tengo como institución, yo puedo abrirte las puertas en estos otros rubros, incluso hasta tú como asociación puedes conseguir a lo mejor qué tal empresa, yo te la presento y esta empresa te done a ti, institución. Okay, alianzas con la iniciativa privada. Exacto, con la iniciativa privada. Sin embargo, la pregunta que acaba de hacer es muy importante. Hablamos de los presupuestos para las campañas. Concientizar a la comunidad, definitivamente hoy por hoy sabemos que es lo más difícil, sin embargo es lo que se debe de hacer. Porque no va a haber dinero que nos alcance, de todos modos. Es como la diabetes. No va a haber dinero que nos alcance para tratar diabetes si seguimos comiendo mal, si seguimos Si no hay la intención, ¿no? seguimos comprando la torta de gansito, y ese tipo de cosas que cada vez se inventan, y tomando los refrescos que no se deberían de tomar. Es lo mismo con el cigarro. Son más o menos 50,000 millones de pesos los que se gasta anualmente para tratar a los pacientes por alguna secuela por el consumo de tabaco. Claro. Wow, Todo es ese muy dinero no caro. lo pudimos haber ahorrado, ¿están de acuerdo? Sí. Y ahorita no estar sufriendo, estarlo utilizando para a lo mejor algo que un niño que nace con alguna leucemia no está algo malo que hizo en su vida, simplemente fue algo genético. Para algo mejor, Exacto, ajá. Entonces, yo creo que hay una corresponsabilidad ahí muy importante con respecto a la comunidad. Como gobierno es cierto que tenemos que atenderlos y todo, pero yo creo que si la comunidad tiene esta responsabilidad de dejar de hacerse daño cuando sabe que le hace daño, pues entonces podríamos ya dirigir el presupuesto, que sea poco o mucho, pero dirigirlo de verdad donde debe ser. De todas maneras, nosotros como gente de comunicación creemos de que no es lo mismo 10 mensajes que 100. Yo creo que de alguna manera, a partir de una difusión adecuada y profusa, de que a cada rato tengamos información, vamos a crear más conciencia. Si nosotros esa comunicación la vamos escalonando cada vez más, la efectividad no es lo mismo. Acuérdense que en publicidad lo que no se dice no existe. Así es. Y si no le decimos a la gente permanentemente los riesgos terribles que ocasiona el fumar, no vamos a tener, claro, no va a haber campaña que alcance y no va a haber dinero que alcance. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que hay prioridades y esto tiene que ver mucho con la salud o con la buena salud de la gente, y deberían los gobiernos, desde mi punto de vista, tener más. Y la iniciativa privada, porque la iniciativa privada tiene ausencia laboral por problemas de enfermedades relacionadas con el tabaquismo Derivadas o al no. tabaquismo. Sí, Claro, es decir, totalmente. estadísticamente las empresas se Hay perjudican incapacidades. porque la gente, hay ausencia entonces creo que es una obligación por parte también de la iniciativa privada, ¿no? A ver si quieres o si se te antoja hacerlo. Yo creo que te conviene. Como ser socialmente los responsable. espacios libres de humo. Las empresas deberían de tenerlas de carácter obligatorio, ¿no? O sea, de hecho, todo el sitio de trabajo debe ser libre de humo. Todo eso está regulado. Eso es lo que hace el gobierno en sus políticas de salud.
regular este tipo de situaciones. Los cines todos, nadie puede fumar dentro de un cine ya. Este tipo de situaciones son políticas públicas. Sí se hace un trabajo, y ustedes que están en la comunicación lo saben, es un poquito costoso los comerciales, mensajes salen caros. Entonces, y les hablo de un presupuesto recortado. Entonces, lo que hacemos nosotros es el de boca en boca. Usted sabe que también esa es una estrategia muy buena en comunicación, y nosotros tenemos unos programas en salud, que es el que actualmente precedo, que es promoción de la salud y participación social, en el que trabajamos colonias completas para certificarlas o escuelas, y es ahí donde le hablamos, puerta por puerta se toca para hablarle a la gente cómo debe procurar su salud. Nada más que eso no sale en la tele, porque me saldría todavía más caro, ¿no? Que salía todavía se le invierte para que vaya el promotor, para que promueva, para que la gente aprenda y se informe y tome decisiones informadas, no solamente ahorita del tabaco, hablamos de todas las demás medicina preventiva, ¿no? Todos los temas de salud. Pero eso se hace todos los días, esa es parte del trabajo que se hace en promoción de la salud en el gobierno, por así decirlo, ahorita en todo el estado. Es difícil, no lo sacamos, a veces por redes sociales podemos darlo a conocer mediante fotografías, algunos videos incluso, de cómo estamos trabajando con la comunidad. Ya para las campañas de salud, de todos modos, coincido con usted, algún espectacular o algo, nos vamos con la iniciativa privada y bueno, que si te gustaría tú pagar o no. Claro. Patrocinar. Exacto. Sí, porque nos conviene a todos. Así es. Para prevenir todo esto y de todas maneras para seguir en campaña. Yo creo que esto no debe pararse, esto debe seguir permanentemente. Esto es una información, así como las mismas enfermedades propagadas por el tabaquismo. Creo que esto no se frena nunca, entonces debemos insistir mucho. Yo no creo en que sea cuestión solamente de presupuesto, sino de conciencia en general, del que comunica, del que quiere decir algo y tiene que reunirse con un medio y decirle la importancia que tiene. Los medios tienen muchos tiempos libres, todos los medios, este canal, el de enfrente, los que sean, todos los medios tienen tiempos libres, que ustedes van a ver que repiten, no sé, ve la serie el viernes, hay mucha publicidad de los propios medios. Yo creo que si se aprovecharía todo ese tiempo disponible, igual que en radio, yo creo que gana. No es todo comercial, porque no están los medios tan llenos de comerciales como para no tener un huequito ahí. Y cada vez son más responsables. No nos vayan a correr ahora del canal. Y que lo dirán gratuito, ¿no? Yo estoy tomando nota, no, pero para el director, pero es que es cierto. Yo creo que debemos, igual que en el caso de las carteleras. Una mancuerna, ¿no? Desde todos los sectores. Claro, igual que en las carteleras. ¿Cuántas veces vemos carteleras vacías en la ciudad? Muchísimas. Si esas carteleras se accionaran con campañas de bien público, cuando no tienen nada, que son muchos meses del año, la cosa sería distinta. Correcto. Toda la difusión sería distinta. Correcto. Y lo estoy viendo desde un punto de vista comunicacional, pero me parece que la práctica es lo que debe prevalecer ahí. Así es. ¿Cómo estamos? Ya estamos en la recta final. Doctor, ¿alguna conclusión, algún mensaje que le gustaría decirle a la ciudadanía? En una hora obviamente no se puede abarcar todo lo que quisiese decirse respecto al tabaquismo, pero ¿con qué mensaje quiere retirarse usted? Pues el mensaje es una invitación a involucrarnos toda la población. Este es un tema que no solamente corresponde a los médicos o a los neumólogos o a otros especialistas o a los que están en Secretaría de Salud, ¿no? Ese es un problema grave de salud pública y todos debemos participar para combatir este gran problema, como decían, del tabaquismo. Entonces, es una invitación para los adolescentes que eviten estar en contacto con este tipo de adicciones. Para los comerciantes, que no vendan en la tienda de la esquina ese cigarro al menor también. Exactamente, porque eso es algo que tampoco está muy regulado. ¿Cómo los adolescentes de 15, 14 años tienen acceso a los cigarros, ¿no? Los compran en las tiendas, inclusive hay estadísticas que los compran fuera de la escuela. Entonces, es una invitación a los adolescentes, a la población en general, a los fumadores, invitarlos a que dejen la adicción del tabaco y se acerquen con nosotros. Estamos con las puertas abiertas para apoyarlos, y también a los exfumadores para ayudarlos a mantenerse en ese estado y realizarse un chequeo para ver si no hubo ya algún daño
ocasionado por el cigarro. Muy bien. Doctora Ileana Castañeda, fumar mata sin duda. Definitivamente, la cultura de la prevención, que logremos todos esta cultura de la prevención, no solamente para el tabaco, para todas las enfermedades. No tenemos esta cultura de acudir al médico. Acudimos al médico cuando ya nos duele algo, cuando nos sentimos mal. Sí. Acudir al médico cuando antes, pues, como un chequeo, como bien lo comenta el doctor, por lo menos una vez al año, Hay servicios médicos como la de odontología, que tiene que ser 2 veces al año, porque todas las enfermedades, claro, es algo integral. Y que los padres de familia sean responsables con sus hijos. No terminaríamos definitivamente, pero sí. El adolescente, estábamos viendo las estadísticas, nos decía la doctora, desde los 10 años ya están fumando, que a los 15 años la mayoría de ellos ya fuman. ¿Dónde están sus papás? Esto de estar corriendo y tener que trabajar aquí y allá y allá para poder solventar los gastos de una casa, eso es indiscutible también. Sin embargo, que el tiempo que puedan estar, que sea calidad de tiempo con los hijos, eso también es muy importante. Esas son cosas que se están perdiendo. Los valores, el ejemplo en casa definitivamente es muy importante, sí, para todo esto. Si el niño ve que el papá hace ejercicio, que come correcto, que no fuma, sí, claro, que no toma, va a ser un niño que sus posibilidades de que no fume, no tome y haga ejercicio sean muy grandes. Claro. Como aquellos papás que se llevan a sus hijos a sus carreras de 5 kilómetros, 10 medios maratones. Claro. Es con lo que están creciendo los niños, claro, a los juegos de fútbol, lo que sea. Sí. El ejercicio definitivamente es básico. La buena alimentación es básica, porque si no queremos tener una enfermedad como cáncer de pulmón o cualquier otro órgano, como lo comentó el doctor, o cualquier otra de las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte actualmente en México, pues no hay otra. Hay que evitar los riesgos, hay que apagar los riesgos, decimos nosotros. No hay que consumir sustancias que sabemos que nos pueden hacer daño. Hay que alimentarnos bien, hay que hacer ejercicio. Encender más conciencias y menos cigarrillos. Así es, más conciencia, menos cigarrillos. Muy bien, pues el ejemplo contagia sin duda. Hay que claro ser que sí. Adultos más responsables, padres de familia más conscientes para dejarles a nuestros hijos un mundo mejor y que ellos mismos estén mejor de salud. Ya nos vamos. Muchas gracias al doctor Carlos Marcel Chavarría Duarte por habernos acompañado, a la doctora Ileana Castañeda nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos, señor Chicone. Nos vamos hasta la próxima. Muchas gracias. Soy Ana Belia Guzmán. Quédese con nosotros. Que la pasen muy bien.